Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 8H de la unidad 5 de funciones. Esta que sigue es una ecuación cuadrática, es la ecuación que describe a una parábola, como ya hemos visto, y que además solemos en términos funcionales pensarla o representarla también de esta otra manera. Y así definimos a la función cuadrática, ¿no? Con estas constantes que llamamos A, B y C en general, números reales. A, B y C, habíamos dicho que eran números reales, con A distinto de 0 precisamente para conservar el término cuadrático. En particular, de todas las funciones cuadráticas y de todas las parábolas que podemos representar en el plano, en este caso nos interesa aquella dada por los coeficientes. A igual a 4, esto es 4, esto es 12 y esto es 8, ¿no? Bueno, además también sabemos o vimos, porque lo estudiamos, que el dominio, en general, el dominio natural de las funciones cuadráticas, como esta que tenemos aquí, es el conjunto de los reales, y que la imagen la podemos determinar, la imagen de la función la podemos determinar, pero es algo que depende del vértice y del eje, del vértice y de la orientación de las ramas. Recordemos que una parábola en el plano de las que nosotros sabemos o estamos aprendiendo a representar tiene una pinta más o menos como esta. Esta, por supuesto, puede ocupar diferentes posiciones, ¿no? En el plano, dado aquí el sistema cartesiano para describir algo como esto, más finitas, bastante más anchas. Bueno, pues es una representación estándar. ¿Cuál es la estrategia para dar la representación gráfica de la función cuadrática? ¿O cuál es la estrategia para representar una parábola conociendo su ecuación? No hay una única forma de hacerlo, como imaginarán, pero es cierto que la estrategia suele ser identificar puntos notables como las raíces, como la ordenada al origen, como el vértice, y también identificar algo clave, que es la simetría que tiene este objeto, para lo cual, si conocemos el eje de simetría, podemos representar justamente aprovechándola. En general, ninguna de estas tres es exhaustiva, ninguna de estas cuatro, es exhaustiva, es decir, no es que porque busquemos estos cuatro elementos notables de una parábola, siempre va a ser posible representarla, pero sí es cierto que ayudan. Existen casos patológicos donde, por ejemplo, tiene una única raíz, supongamos acá en 0, 0, que coincide además con la ordenada al origen, que además coincide con el vértice, y que el eje de simetría está dado por esta recta, una recta vertical de ecuación x igual 0. Por lo tanto, con esta información claramente no podemos representar a las parábolas porque podría ser esta, podría ser esta, podría ser una bastante más ancha. Es decir, no nos alcanza. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Bueno, todo lo anterior lo completamos con una tabla de valores adecuada. Y esto es lo más importante de todos, que sea adecuada. Es decir, que contemple las características que ya estuvimos mirando, visitando en los ítems anteriores. Por ejemplo, si sabemos que el eje de simetría está en x igual 0, nos convendría tener una tabla que tenga valores de x simétricos, respecto de ese eje, del 0. Por ejemplo, sabemos que en 0 vale 0 porque el punto 0, 0 es un punto del gráfico. Podríamos considerar menos 1 y 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3, un medio y menos un medio. Y en ese caso, si buscamos las imágenes, supongamos que la f de x fuera x al cuadrado, que es una de las que estudiamos en el cuadernillo, esto sería 1, esto sería 4, esto sería 9. Ahora sí, teniendo algunos puntos más, además de todo el resto de la información, podríamos representarla y más o menos, qué sé yo, tendría una pinta parecida a esto y bueno, el 9 andará por acá arriba, que ya no llego a dibujarlo. De todas maneras,
fíjense cómo es mucho más fácil obtener la representación con esta tabla de valores que resultó adecuada porque aprovechó la simetría respecto del 0 y pudimos dar la representación de x al cuadrado. Entonces, tabla de valores por sí sola difícilmente nos diga algo. Estos elementos por sí solo en contados casos nos van a permitir graficar. En general es la combinación de todo ello lo que nos permite dar la representación. Bueno, dicho esto, entonces vamos a usar esa estrategia para este ejercicio. Vamos a buscar todos esos elementos notables y después vamos a dar alguna tabla de valores que tenga más o menos valores adecuados o útiles para esta situación y con eso vamos a construir la representación gráfica. Entonces, la primera cuestión es encontrar las raíces. Empecemos por la búsqueda de las raíces. Es decir, buscamos los x's tales que y sea igual a 0. Es decir, los x's reales de manera tal que y, que es todo esto, sea igual a 0. O sea, tenemos que resolver una ecuación cuadrática. Y nosotros sabemos que la ecuación cuadrática tiene como solución una forma cerrada, que la probamos en la unidad de ecuaciones, en la unidad anterior, y que depende justamente de los coeficientes a, b y c. Pero es muy importante tenerla expresada a la ecuación cuadrática en la forma en la que podemos identificar a estos coeficientes para usar esa fórmula. Si no, no podríamos. Es decir, si yo, por ejemplo, acá no la tuviera igualada a 0 o la tuviera factorizada, no me serviría. Bueno, y sabemos que en ese caso x1, x2 está dado por menos b, menos 12, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 12 al cuadrado, que es 144, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Y haciendo estas cuentas, nos queda, esto creo que da 16 y esto da 8. Así que x1 es menos 12 más 4, la raíz de 16 sobre 8, y x2 es menos 12 menos 4, perdón, sobre 8. Bueno, menos 12 más 4 sobre 8, esto da menos 1, porque queda menos 8 sobre 8, y menos 12 menos 4 es menos 16, y dividido 8, perdón, es menos 2. Así que ya encontramos las raíces. Es decir, las raíces son x1 menos 1 y x2 menos 2. Pero eso también nos permite decir que el punto de coordenadas menos 1, 0 y el punto de coordenadas menos 2, 0 pertenecen a la gráfica de esa función cuadrática, que la llamamos parábola a la gráfica. Y también podríamos decir, mirando esto, que la forma factorizada de esta ecuación que describe a la función cuadrática, por lo que estudiamos en polinomios, es x menos la raíz, es decir, x menos menos 1, x más 1, por x menos menos 2, x más 2, y todo esto multiplicado por el coeficiente principal a, que es 4. O sea, buscar las raíces nos da mucha información sobre diferentes cosas. Vamos a borrar las cuentas y a guardar este dato. Ya sabemos entonces que x1 es menos 1, que x2 es menos 2, y además sabemos esto. Y podríamos saber otra cosa más, además de lo que escribimos también acá arriba. Las raíces están siempre ubicadas, ¿no? Si esta es la función cuadrática, esas son las raíces, por acá está el eje X, en algún lugar estará el eje Y, supongamos que por acá, para representar una situación más o menos parecida a la que tenemos. Si las raíces están entre menos 2 y menos 1, las raíces están ubicadas de manera simétrica respecto justamente del eje de simetría. Por lo tanto, ya hasta podemos, como los números son, las cuentas son sencillas, podemos identificar
que la recta de ecuación x igual un cierto número, que describe a ese eje de simetría, va a estar en el punto medio de este segmentito, el segmentito que tiene extremos -1 y -2, que en términos de las coordenadas que estamos usando va a estar en -1,5. Entonces, x igual a -1,5 o -3 medios también, si quieren la representación como fracción, es el eje de simetría. Solamente con conocer las raíces podemos sacar esa conclusión. De todas maneras, a veces, bueno, esto es bien directo porque son números enteros los de los extremos. A veces con otros números la cuenta no es tan amigable. De todas maneras, nosotros ya tenemos una forma cerrada para encontrar el eje de simetría. Bueno, entonces vamos a buscar también, ya que estamos, ese eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría está en la coordenada en x del vértice. La coordenada en x del vértice es menos b sobre 2 por a. Pero acá b es 12 y a es 4. Así que está en menos 12 sobre 2 por 4. Es decir, menos 12 octavos. Simplificamos por 4 y nos queda menos 3 medios. Efectivamente, lo que ya habíamos detectado antes. Conociendo el eje de simetría, tenemos casi garantizado la coordenada en x del vértice, así que busquemos el vértice. Necesitamos para eso la coordenada en x y la coordenada en y. La coordenada en x sabemos que es menos 3 medios. Y la coordenada en y, del vértice va a ser el i que se obtiene al evaluar esto en la x del vértice. Es decir, al hacer la cuenta 4 por la x del vértice, que es menos 3 medios, elevado al cuadrado, más 12 por menos 3 medios, más 8. Bueno, operamos con lo que ya sabemos de trabajo con números racionales. Esto es 4 por menos 3 medios al cuadrado, es 9 cuartos. Por regla de los signos, acá nos queda 12 por 3, que es 36, dividido 2 más 8. Es decir, la y del vértice es igual a 9 menos 18 más 8. Es decir, menos 1. Menos 1. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas menos 3 medios, que es la que encontramos ahí arriba, acá, menos 3 medios, y menos 1. Lo escribimos. Menos 3 medios. O sea, el vértice, no lo llamemos P, llamémoslo B, es de coordenadas menos 3 medios, menos 1. Y ya dijimos que el eje de simetría está dado por la recta de ecuación x igual a menos 3 medios. Y nos quedaría dar la ordenada al origen, en ese esquema que planteamos hace un ratito. La ordenada al origen, ese es el valor c en la ecuación general de la función cuadrática, que es 8. Es decir, el punto de coordenadas 0 en x, 8 en y, es un punto que pertenece a la parábola. Bueno, con toda esta información podemos animarnos a dar una representación gráfica de la función cuadrática, o por lo menos a intentar hacerlo, porque ya dijimos que es probable que necesitemos una tabla de valores para complementar o completar parte de esta información. Representemos unos ejes adecuados, vamos a tener que tener en cuenta las unidades, vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, yo ya veo que las raíces están más o menos en menos 1 medio, en menos 2 y menos 1, así que me conviene ubicar los ejes más o menos así. De hecho, convendría quizás subirlo ahí un chiquitín, perdón, bajarlo, quiero decir, porque tenemos ordenada al origen en 0,8. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Tenemos el punto de coordenadas menos 1, 0
y el punto de coordenadas, vamos a hacer un poquito más ancho esto, ahí. El punto de coordenadas menos 2, 0. Tenemos eje de simetría en menos 1 medio. En menos 3 medios, es decir, en menos 1,5. Y tenemos que para 0 esto vale 8 y bueno, con un poco de cariño, supongamos que 2, 4, 6, 8. Entonces vamos a poner unidades medio ficticias. Y esto pasa por también el vértice que dijimos que era menos 3 medios menos 1. Es decir, si consideramos que esto representa 2 unidades para el eje Y, 4, 6, esto es 8, y que esto representa una unidad en el eje X, más o menos podríamos anticipar que el gráfico de esta función cuadrática, la parábola, tiene un aspecto parecido a esto. Hay que aprovechar la simetría, que yo no estoy aprovechando. Vamos a poner este punto simétrico acá. Fíjense que no hizo falta obtenerlo porque sé que es simétrico. Ahora sí. Y ahí obtenemos una representación aproximada de la función cuadrática. Ojo que esto, porque yo tengo espacio reducido, está en una escala de... tenemos dos cuadraditos, a ver... Tenemos una escala de 2 cuadraditos en el eje X que representan una unidad y representan 4 en el eje Y. O sea, esto está en escala 1 a 4. ¿Sí? No es un problema para nosotros representarlo así, pero si un compañero usa una escala 1 a 1, es probable que la representación que vea sea la de una parábola quizás como más cerrada. ¿Sí? Siempre que sea posible, conviene usar escala 1 a 1, no cambiarla, pero bueno, a veces la limitación del papel o la comodidad a la hora de representar hace que lo podamos cambiar. Bueno, ¿podríamos haber representado esto usando, además de las consideraciones, una tabla de valores? Sí, porque fíjense que este punto yo lo obtuve usando la simetría. 3 unidades por acá, 3 cuadraditos, no 3 unidades, una unidad y media, por acá y para acá. Pero también podríamos haber usado una tabla de valores. ¿Qué tabla de valores convendría o hubiese convenido? Fíjense que usar una tabla 0, 1, 2, 3 no hubiese resultado conveniente porque el 1 estaría acá, el 2 estaría acá, el 3 estaría acá de X y claramente los Y's estarían como por acá arriba o más incluso. Entonces, 0, 1, 2, 3 no es siempre la estrategia ganadora. Quizás acá nos hubiese convenido usar valores que estuvieran en X más o menos por esta zona. Es decir, menos 1 medio, podríamos también haber visto que pasaba en menos 3, podríamos haber visto que pasaba en menos 5 medios. Buscar las respectivas imágenes a través de la función que tenemos escrita ahí arriba y ahora sí, una vez que teníamos esas imágenes, representar algunos puntos intermedios. Por ejemplo, no sé, el menos 1 medio yo esperaría que estuviera acá, el menos 5 medios por acá, ya dijimos que más o menos el menos 3 iba a estar por acá arriba, etc. De hecho, si hacen las cuentas, deberían ver que por ejemplo, en menos 3 vale 8 la función, es decir, cuando evalúan en menos 3 y hacen esta cuenta, la y que obtienen, o la f de x asociada a esa x, es 8. En menos 5 medios es 3. Y en menos 1 medio es 3 también. Bueno, y podrían continuar la tabla si quieren ganar alguna precisión de algún puntito intermedio acá. De todas maneras, sabiendo que la representación de la parábola tiene más o menos un aspecto parecido a este, con ramas más o menos anchas, con inclinación hacia abajo o inclinación hacia arriba, ¿sí? Con posibles desplazamientos horizontales o verticales, más o menos estamos en condiciones de representar.